amigos. Una bruja no sufre por amor. Una bruja no está condenada a estar sola. ¿Por qué? Porque una bruja ya ha hecho ese trabajo interno, ya se conoce a sí misma, ya sabe de su fortaleza. Las brujas sumisas, pues no en mi visión o no en mi entendimiento no cabe una bruja sumisa. Esas brujas sumisas que permiten que las pisoteen, que las aplasten, que están ahí a la voluntad de alguien más, no creo en ellas. Creo que a lo mucho serán hechiceras, pero brujas no. La bruja es una sabia, una consejera, una guía espiritual. No solamente era hechicera, era líder. Una bruja tenía esa capacidad de liderazgo. Entonces, siempre será bueno conocer qué es una bruja realmente. Y sobre todo para aquellas personas bueno, que tal vez por ignorancia, tal vez porque son demasiado sugestionables, se dejan llevar por lo que algunas otras, bien o mal intencionadas según sea la situación, se dicen a sí mismas que son brujas. Y lo vemos, pues obviamente, en redes sociales. Allí aparecen brujas de todos colores y sabores. Pero el término bruja yo siento que les queda muy grande a muchas, o si no es que a la mayoría, les queda muy grande. Ser una bruja no es solamente ser hechicera, hay mucho más que ello. La bruja tiene su fundamento en el autoconocimiento. Y pareciera muy trillada la frase de conocerse a sí mismo o el autoconocimiento, pero solamente aquellas personas que hemos estado en ese camino, o que estamos en el camino de ese autodescubrimiento, entendemos lo valioso que es y sobre todo aquellas que ya lograron descubrirse. El hombre o la parte masculina es más torpe en este escenario, lamentablemente para nosotros, pero afortunadamente tenemos el soporte de una mujer. En este caso, una bruja que conecta con esa parte femenina, esa parte que le da ese impulso o ese plus por encima de los hombres, y no porque sea una competición. Este es un tema que también lamentablemente la humanidad ha malentendido o no ha entendido definitivamente, que tanto lo masculino y lo femenino, la mujer y el hombre, son complementos. Y esto empezó, el tema de división, pues empezó con el machismo. Ya sabemos perfectamente cómo se las gastaban personajes en tiempos pasados. Si tomamos como referencia el libro el libro judío-cristiano, llámese la Biblia, mejor dicho, si tomamos este libro como referencia, pues ahí encontramos el machismo en todo su esplendor. Y si a esto ahí vemos pues prácticamente que a la mujer la tienen en un segundo o hasta en un tercer plano y en ocasiones en ningún plano. Y una prueba de ellos, por ejemplo, es cuando inicia el pasaje ahí en un pasaje bíblico donde habla de Eva, Adán, Caín y Abel. Y cuando viene la muerte de uno de esos personajes, se dice que el que quedó vivo, obviamente Caín, pues tuvo esposa, hijos, etcétera, y ahí se genera cierta controversia. Dicen, ¿cómo? ¿Cómo es que tuvo esposa, hijos, etcétera? Claro, porque había más mujeres. Que la Biblia resalte a Eva es porque era un parte protagonista, ella era protagonista del pasaje, pero había más. Y en este caso la Biblia, si no tenía razón para mencionar a una mujer, no la iba a mencionar, siempre era al masculino el que mencionaba. Y por una razón muy importante, y ahí tenemos el ejemplo de la primera mujer de la cual habla el pasaje bíblico, que muchas personas todavía no lo entienden, pero es muy fácil de entender para aquellos que han estudiado un poquito la Biblia. Ahí encontramos en en el sexto día se creó al hombre y a la mujer, y por ahí después, versículos más adelante, ahí encontramos que, bueno, que la mujer fue creada de la costilla, exactamente de Adán. En este caso ya estamos hablando de una segunda mujer, porque la primera fue creada del polvo de la tierra, según lo que dice el libro. Y esa mujer llamada Lilith, que después seguramente hablaré de ella con más profundidad, esa mujer llamada Lilith pues tiene una importancia dentro del esquema o dentro de la esencia de la mujer en sí, que por supuesto el patriarcado o el machismo se encargó
de eliminar o hacer que se les olvide, así como a la humanidad se les persuadió para que olvidaran su divinidad. Asimismo, a la mujer se le persuadió por métodos bastante drásticos para que olvidara ese poder que tiene, esa fuerza nata que posee. Entonces, ahí en Lilith hablamos de una mujer autosuficiente, libre, empoderada, fuerte, en fin, una mujer no sumisa. Ahí tenemos a Lilith. Pero ya de allí nos tendríamos que hacer un espacio amplio para dejar el tema de Lilith aparte y tomarla como referencia para ejemplificar o para retratar a lo que es la mujer. La mujer en sí, en su esencia, más allá de su apariencia frágil que físicamente puede percibirse en muchas de ellas, tiene una fuerza impresionante y tiene unas herramientas que las brujas conocían. Esas herramientas que las brujas conocían tenían que ver con hechizos, por supuesto, pero no solamente era estar haciendo pócimas ni encendiendo velas según en los tiempos modernos o en los tiempos que quieras mencionarlo, no era solamente eso. La bruja conocía de sus encantos, conocía de su energía, conocía de su poder femenino, de su energía íntima, lo conocían bien, sabían de ello, entonces lo utilizaban a la perfección. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento. Sabemos que en las películas o en las series o dibujos animados nos han mostrado una bruja pues casi siempre con características físicas bastante desagradables, lo cual pues obviamente dista mucho de lo que es la esencia de una bruja. Si una bruja tenía conocimiento de salud, de herbolaria, tenía conocimiento de su persona, de su apariencia, de su poder magnético, obviamente que lo iba a cuidar y lo iba a pulir. Entonces, una de las formas de pulir tu poder personal o tu magnetismo personal, pues tiene que ver con tu presencia, la forma en que no, o más bien con cuidar su imagen. Entonces, una bruja pues tenía conocimiento de sí misma, cuidaba de su apariencia, cuidaba su esencia, cuidaba su personalidad, tenía esos rasgos o debió tenerlos, por supuesto, debió tener esos rasgos de mujer empoderada, atractiva, por supuesto, más allá de que si las anatómicamente podían diferir una de la otra, pero en esencia se conocían a sí mismas y sabían de su fortaleza. Muchas brujas en los tiempos presentes pues no tienen idea de esto. Creen que solamente con hacer hechizos ya están del otro lado. Y lo vemos prácticamente otra vez en redes sociales. Ves una bruja, llámese como se llame, y es como solamente le falta quitarle el título, ponerle ahí la chimoltrufia y prácticamente lo que tienes ahí. Mujeres que no se visten, con ropa sucia, con mala presencia, obviamente cero magnetismo personal, cero fuerza, cero esencia, cero impacto, porque obviamente una bruja vivía de eso, de impactar, de tener esa fuerza, porque no solamente era hechicera, era líder. Una bruja tenía esa capacidad de liderazgo. Entonces, en ese papel de líder, de autoridad, pues obviamente la apariencia cuenta muchísimo. Su apariencia debería de ser de una mujer que transmite autoridad. Una mujer despeinada, una mujer mal vestida, una mujer que no tiene ningún cuidado por su persona, pues no transmite esencia, no tiene autoridad moral para jactarse o para presentarse como líder, porque podría ser hechicera, claro. Hechiceras pueden ser cualquiera, hechiceros, hechiceras abundan. Toda persona que hace hechizos es hechicera. Ahora, pero bruja no cualquier persona. Si la bruja tenía conocimiento de cuestión de herbolaria, medicina, eran sabias, eran consejeras, eran las guías, eh, las asesoras espirituales de su comunidad, entonces deberían tener mucho más en su repertorio, mucho más que el hecho de saber preparar algunas pócimas o hacer hechizos. Simplemente el tener la capacidad para guiar a otras, eso ya es bastante. El tener la capacidad o tener ese magnetismo para que la gente de tu comunidad vaya y te consulte y te pida consejo, es porque transmitías autoridad. Y obviamente una bruja mal vestida, una bruja despeinada, una bruja que no tiene cuidado de su apariencia personal, no transmite eso.
y aún así se jactan de ser brujas. Una bruja no es porque quiera estar sola o porque vaya a estar sola, que algunas por ahí han malinterpretado el tema. Creen que por ser brujas pues están condenadas a vivir en soledad. No, claro que no. Porque una bruja que se conoce a sí misma, siempre va a ser exigente y siempre va a querer tener al mejor hombre a su lado, o lo que ella considera el mejor hombre. Por eso puede ser un poco difícil el poder tener una relación sólida, porque en cuanto ellas se dan cuenta de que el personaje en cuestión que está con el quien comparte sentimientos no es un personaje que está a su altura, pues ella lo desecha y no tira apegos. Aquí es otro tema. Aquí hay otro tema porque hay muchas brujas que tienen esa idea eh, de los sentimientos, pero no han separado los sentimientos de los apegos. Y cuando viven con apegos, desde mi visión, prácticamente si es que llegaron a tener el título de brujas, lo pierden por débiles. Una bruja no es una mujer débil. Una bruja no tiene esas debilidades, no posee esas debilidades que poseen las demás mujeres que no conocen del tema. Una bruja no tiene apegos, una bruja no sufre por amor, una bruja no está condenada a estar sola. ¿Por qué? Porque una bruja ya ha hecho ese trabajo interno, ya se conoce a sí misma, ya sabe de su fortaleza, sabe quién es, entonces jamás va a estar sola, jamás. No hay razón para ello. No necesita compañero, no necesita compañera según sus gustos. Se necesita a sí misma. Ella es su necesidad y ella es su prioridad. Entonces, no tiene apego. Si ves por ahí, o vemos también otra vez redes sociales, y también puede ser por ahí en tu colonia, en tu barrio, en tu pueblo, etcétera. Puedes ver a una bruja que ande ahí o que se jacte de ser bruja y que ande llorando por amor, que ande sufriendo por amor. Pues ahí tienes un personaje que no está a la altura de lo que significa ser bruja. ¿Cómo pudiera ser una bruja, en este caso la guía de los suyos, una consejera, si ni siquiera tiene control de sus emociones, no tiene control de sus sentimientos? Entonces estamos hablando de un personaje bastante inestable. Y aquellos personajes inestables pues no tienen autoridad moral. Una bruja, más allá de ser una hechicera, más allá de ser alguien que prepara pócimas, es un personaje que posee calidez humana, que obviamente sabe dar amor. ¿Por qué? Porque ya hizo ese viaje interior, ya se conoce a sí misma y sabe lo que es el amor y experimenta el amor en su persona y es lo que transmite. Sabe lo que es amor. Por eso lo he dicho en otras ocasiones, una persona que se ama, se cuida a sí misma, tiene unos principios muy, muy simples, como los tiene aquí hombres y mujeres que conocen lo que es amor. Se aman y se respetan a sí mismas. Se aman y se respetan a sí mismas. Ofrecen lo mismo, amor y respeto, pero no tienen apegos. Los apegos contaminan la psique de cualquier persona. Los apegos generan celos, problemas, pleitos, divisiones, estrés, enfermedades y pues hasta violencia de distintas formas. Y eso no está dentro de una bruja. Hay brujas, por ejemplo, dicen, es que si alguien me hizo algo, o esas brujas dicen, es que si alguien me hizo algo, yo digo que la justicia divina se encargue. No, una bruja no es debilucha, no es sumisa. Una bruja no está esperando que otros hagan lo que ella puede hacer. Si alguien en algún momento le generó algún conflicto y esa persona merece ser reprendida, la bruja sin problema lo va a hacer. No se va, no se va, no se va a quedar con aquella afrenta o aquel agravio, obviamente utilizando su sabiduría. Si ve una injusticia y hay un infractor, la bruja va a ejercer su autoridad sobre ese infractor. Obviamente, no de buenos modos. ¿Por qué? Porque ella sabe quién es. La autoridad no te la vas a ganar simplemente siendo buena persona o haciendo cosas buenas. Cuando la bruja, en su papel de autoridad, sabe que es momento de actuar de una manera bastante hostil, bastante bélica, lo va a hacer sin problema y no tiene remordimiento por eso. Hay muchas brujas que dicen, no, es que yo esas cosas no las hago, que son esas, yo puro blanco. Obviamente son brujas hipócritas, santurronas o ignorantes, que en el mejor de los calificativos sería ignorante, lo cual es muy válido. Ser ignorante es parte de nuestra naturaleza, ignoramos muchas cosas. Y una bruja que ignora su potencial, que ignora que ella está para hacer justicia,
Entonces, pues sí debería de estudiarte un poquito más o de profundizar un poco algo más en sí misma para que sepa y conozca de su poder. Las brujas sumisas, pues no es mi visión o no en mi entendimiento no cabe una bruja sumisa. Esas brujas sumisas que permiten que las pisoteen, que las aplasten, que están ahí a la voluntad de alguien más, no creo en ellas. Creo que a lo mucho serán hechiceras, pero brujas no. La bruja es una sabia, una consejera, una guía espiritual, un personaje de mucha autoridad moral. Eso es una bruja. No sé qué sea o qué pensamiento tengan eh, quienes estén escuchando este video. No sé qué pensamiento tengan respecto a una bruja. Obviamente yo hablo de mi experiencia, desde mi visión y no del romanticismo de lo que es una bruja. Romantizar con este tipo de escenarios espirituales, pues obviamente trae mucha decepción. Romantizar con el tema de la brujería es pretender que la brujería en sí es algo que todos podemos ejercer. Ojo con esto. Todas las personas que quieran ingresar al mundo de la brujería, todas son bienvenidas. No se le cierra la puerta a nadie. Desde mi entendimiento, no se le debe cerrar la puerta a nadie. Que ya estando dentro, muchas personas no estén a la altura de lo que demanda llevar una vida espiritual, como en este caso la brujería, bueno, ya es un tema distinto. Se apartan, se van, no pasa nada. Pero en sí, todo el mundo es bienvenido a la brujería. Nada de que yo es que eh, soy descendiente de brujas o que necesiten traer alguna recomendación. No, 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 claro que no. Todas las personas que deseen participar de la brujería son bienvenidas, todas. Pero es un proceso de profundidad, es un proceso interno. La brujería es como una conexión hacia el interior y hacia el exterior, porque ya estarías conectando con las plantas, conectas con los animales, conectas con la energía que te rodea. Eso es lo que hace una bruja. Una bruja es mucho más que hacer hechizos. Una bruja está en su proceso de crecimiento, de mucho crecimiento, tanto personal como espiritual. Son sus prioridades. Si una bruja tiene como prioridad hacer hechizos, pues no ha entendido nada. Una bruja que solo hace hechizos no sabe ni dónde está parada. Una bruja que no sabe cuidarse a sí misma, que no cuida su apariencia, no cuida su esencia, no está entendiendo nada. Porque la brujería tiene que ver con magnetismo personal, con seducción, con glamour, con encantamiento. ¿Y cómo va a encantar una bruja que físicamente está muy, muy descuidada? Ahora, el encantamiento puede ser en el tema de seducción o puede ser en el tema de intimidación. Ya cada bruja sabrá dónde se va a ocupar. Ya cada bruja sabrá en qué parte quiere o se siente cómoda. Pero la bruja debe saber dónde está. Y obviamente una bruja no está en el dolor, no está en la angustia, no está en el miedo, no está en la desesperación, no está en los apegos. No es ahí. Una bruja está en todo aquello que es crecimiento personal, todo aquello que aporta, todo aquello que es constructivo. Por eso mismo, una bruja era una sabia, una consejera, la doctora, la médico, sanadora. Y no puede ser una sanadora si tu energía no está bien. Una bruja pues es un personaje de autoridad, de mucha autoridad. Obviamente los hombres han sabido de esto y pues siempre tuvieron en un plano inferior a la mujer. Pero la esencia de la mujer es muy poderosa, hablamos de intuición. A una mujer difícilmente la vas a engañar. Difícilmente que se deje engañar, pues ya es un tema distinto, porque ella sabe la verdad antes de que tú se la digas. Porque ella conoce, ella sabe. Que no la entendamos o que no la valoremos, pues ya es otro tema. Cuando una mujer cree que algo está pasando, tiene razón. Eso está pasando. La intuición. La bruja pues tiene esa parte de sensibilidad. Claro que la tiene. Pero así como tiene esa parte de sensibilidad, también tiene fuerza, tiene carácter, tiene orgullo, tiene dignidad. Entonces no está para dejarse aplazar por nadie. Y siempre que tenga la oportunidad de hacer justicia, lo va a hacer. Y no va a estar con remordimiento de que si el karma, nada. Una bruja completa conoce su parte de luz y su parte oscura. Esa parte oscura donde incluso va a tener, si la ocasión lo requiere, va a tener que utilizar su poder, ese poder oscuro, ese poder para magnetizar o contaminar energéticamente a otra persona y obviamente causarle algo muy severo a su vida. Porque eso es parte de la bruja. Una bruja que solamente conoce su lado de luz,
prácticamente no conoce nada, prácticamente está perdida, está romantizando con una realidad que le queda muy grande. Entonces, las brujas son esenciales en nuestro medio y cada vez están surgiendo más. Mis respetos para todas, pero sí sería bueno que se ubicaran en dónde están en este momento. Quedarse haciendo hechizos no es brujería, eso es parte de, es un complemento, pero la hechicería o mejor dicho, la brujería es mucho más que la hechicería. Cualquier mujer que quiera ser bruja, claro que puede hacerlo. Claro que puede ser bruja. Aquí el tema está en la disciplina, en la pasión que le ponga a este camino, que seguramente si lo hace con madurez, con responsabilidad, será un camino de muchas, muchas satisfacciones, aunque en ocasiones haya situaciones, haya experiencias adversas, pero al final de cuentas, todo, todo estará bien y todo está bien. Éxitos.